Así que, bueno, me presento, yo soy Silvia, soy trabajadora social, ¿vale? Y trabajo en Médicos del Mundo. Bueno, Médicos del Mundo, creo que conocéis Médicos del Mundo, vamos a empezar por ahí. Sí, vale. Bueno, pues entonces ya sabéis a lo que nos dedicamos, ¿no? Y bueno, la charla de hoy va sobre el fenómeno de la prostitución y el consumo de drogas dentro de este colectivo, ¿no? De las personas que están en situación de prostitución. Veréis que voy a hablar todo el rato en femenino porque es el 99% de las personas que ejercen prostitución son mujeres, ¿vale? Entonces me voy a dirigir todo el rato en femenino. Y me podéis cortar cuando queráis. Como estamos poquitos, pues en vez de dejar las preguntas para el final, pues me vais cortando, ¿vale? Conforme yo vaya hablando, me paráis, oye Silvia, que aquí tengo una duda, ¿vale? O sea que no os cortéis. Vosotras y vosotros paradme cuando consideréis. Y bueno, os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Yo dentro de Médicos del Mundo trabajo en el programa de atención psicosocial a mujeres que están en situación de prostitución y mujeres víctimas de trata, ¿vale? Todas las que estamos hoy aquí en esta charla sabemos lo que es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. ¿Alguien me puede responder? Aunque sea por el chat, ponerme sí, no, por explicarlo y... Sí, Vale. Gracias, vale, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar, ¿vale? Primero os pondré un poco en contexto en todo el fenómeno de la prostitución y luego haremos más hincapié en el tema del consumo de drogas, ¿vale? En estos contextos. Así que bueno, aquí el índice de contenidos, lo que veremos, ¿vale? El fenómeno de la prostitución y la explotación sexual de las mujeres, las consecuencias para su salud, consumo de drogas en contextos prostitucionales, las causas, las consecuencias. Las comentaremos también las sustancias más consumidas, ¿vale? De manera más común. Y luego el papel de los y las profesionales en cuanto a la detección y la prevención de este consumo, ¿vale? Vale, pues por poneros un poco en situación, ¿vale? ¿Todas veis la pantalla? Vale, perfecto. Vale, que eso es importante. Vale. Bueno, pues como veis, España es el segundo país de Europa con mayor número de personas ejerciendo la prostitución, ¿vale? Se estima que entre 45.000 hasta 300.000 personas ejercen la prostitución. Y además, España somos el tercer país del mundo más putero. O sea, somos el tercer país donde más prostitución se consume, ¿vale? El tercero en el mundo, que suena rápido, ¿no? Decirlo, pues sí, somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución, siempre, siempre en primera línea. Y bueno, más en concreto, aquí en la ciudad de Zaragoza se estima que hay alrededor de unas 1.400 personas ejerciendo la prostitución. Luego, como vemos, el fenómeno de la prostitución mueve muchísimo dinero en el mundo, ¿vale? Mueve más que el tráfico de drogas. Luego veremos que la prostitución ha cambiado mucho en los últimos años, ¿vale? No es la misma prostitución que se conocía en España en los años 90, por ejemplo, para que nos entendamos, que la prostitución que se conoce y que actualmente hay en este país, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de mujeres que se encuentran en situación de prostitución, en Policía Nacional estima que entre el 85 y el 90% de las mujeres que están en situación de prostitución son víctimas de trata, ¿vale? Entonces eso no ocurría en los años 90, por decirlo de alguna manera, para que nos situemos. Ocurría, por supuesto, porque ha existido siempre, pero ahora es muchísimo mayor el número de mujeres que se encuentran en situación de trata, ¿vale? Y luego, como veremos más tarde, casi todas por no deciros todas, cuando se desarticula una banda de tráfico de personas, ¿vale? Va unido a un tráfico de armas o tráfico de drogas, ¿vale? O sea, va todo
va todo bastante unido. Aquí pone también que los hombres españoles se gastan 50 millones de euros cada día en prostitución. Es cierto, puede ser que ahora durante la pandemia el número sea menor, pero también os digo que no es tan menor como lo que pensamos, ¿vale? Porque la situación que yo ahora vivo es que hay algunos clubes, porque yo voy a pisos, a calle y a clubes, ¿vale? Voy allí a hacer mi intervención y entonces lo que veo es que los clubes sí que algunos se han cerrado y que el número de mujeres ha disminuido, pero ¿qué ha pasado? Que se han ido a pisos. Se han ido a los pisos porque allí no hay reglas, por decirlo de alguna manera. No hay restricciones de horarios, no hay restricciones de distancia social, entonces es mucho más accesible también para el putero a la hora y más privado, ¿no? Entonces, no es que la prostitución haya desaparecido, ni mucho menos, sino que se ha invisibilizado todavía más. ¿Vale? Y para nosotras como ONG también resulta mucho más complicado poder acceder a estas mujeres, porque no es lo mismo entrar a un club, que al final es un sitio público, que ir a un piso. O sea, es muy complicado para nosotros resulta muy complicado, ¿vale? Y entonces, bueno, como pone aquí, ¿no? Que el 84% de las víctimas pues están en situación de trata. ¿Quiénes salen a escena? ¿Quiénes son estas mujeres en prostitución? Pues para que lo entendamos, ¿no? Lo que os explicaba antes del fenómeno de la prostitución de los años 90, que quizás eran mujeres españolas con problemas de adicciones, ¿no? De manera más general, o por lo menos es el estereotipo que se tenía, ¿no? De la mujer en prostitución. Pues ahora ese estereotipo ha cambiado, o sea, ya no es así. Ahora las mujeres que están en situación de prostitución, ¿vale? El perfil mayoritario es una mujer extranjera, sobre todo países del este, Latinoamérica, ¿vale? Países del este, Rumanía y Bulgaria, son como la cumbre de la trata, además, ¿vale? Que luego os hablaré un poquito de la figura del lover boy, bueno. Y luego en países latinoamericanos, pues sobre todo serían personas de Brasil, República Dominicana y Colombia. ¿Vale? Y luego en países africanos, Guinea Ecuatorial y Nigeria. Son dos países principalmente exportadores de mujeres, ¿vale? Para el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Y aquí nos podemos encontrar de todo. Generalmente son mujeres en situación irregular, pero también pueden ser mujeres en situación regular, ¿vale? Y generalmente en sus países nunca habían ejercido prostitución. ¿Qué es lo que ocurre? Porque trata no es solo una mujer que ha llegado secuestrada, ¿vale? La trata también es una mujer pues que le han dicho que en España hay trabajo pues de cuidadora, de peluquera, de limpiadora, ¿no? De lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Esas mujeres llegan a España y de lo que les habían vendido, por supuesto, no es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llegan aquí, generalmente las llevan o a pisos o a clubes, y entonces les dicen, les quitan la documentación y entonces las obligan a ejercer, ¿vale? Y además, todo el dinero, por supuesto, que esas mujeres ganen va a ser para los proxenetas. ¿Por qué? Porque tienen además una deuda añadida, ¿vale? O sea, los proxenetas es como, yo te he hecho el favor, te he traído hasta aquí, ahora me debes 15.000 euros. Y págame porque sé dónde vive tu familia en tu país, sé que tienes hijos, sé que tienes padre, madre, y si no me pagas, me los voy a cargar, hablando pronto, ¿vale? O sea que lo que vemos en las películas o en las series es cierto, ¿vale? Eso ocurre. Entonces, que eso es importante que lo tengamos claro, que ahora el gran porcentaje de las mujeres que están en situación de prostitución lo hacen siendo víctimas de trata, ¿vale? Por supuesto, desde Médicos del Mundo, bueno, y consideramos que la prostitución es una cuestión de género. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente nos afecta a nosotras, ¿no? A mujeres y niñas solo por el hecho de serlo. Y por supuesto es una cuestión de violencia, porque es una violencia extrema hacia las mujeres y por supuesto una cuestión de derechos humanos, ¿no? Como dicen, y está muy bien dicho, la prostitución es la esclavitud del siglo XXI. Al final, lo que pasaba hace años con la población negra, ¿no? Que compraban y vendían como esclavos, es lo que pasa actualmente con estas mujeres. O sea, las compran literalmente,
¿vale? De traficante a traficante se la venden, depende de la rentabilidad que vayan a poder sacar de ellas. O sea, esto es lo que ocurre, ¿vale? Esto es real. ¿Y por qué es una cuestión de género? Porque es obvio que las víctimas al final somos las mujeres, ¿no? Porque el 99,9% de las personas que ejercen prostitución son mujeres y el 98,9% de las personas que consumen prostitución son hombres. Y también ocurre cuando la persona que se prostituye o que está en situación de prostitución, perdón, es hombre, también es consumido por hombres. ¿Vale? Entonces, creo que es bastante claro que la prostitución y la explotación sexual es una cuestión de género, de compraventa de mujer, de objeto, ¿no? De compro a esta mujer para satisfacer mis deseos y las de los puteros, las de los hombres, que al final son, ¿no?, quienes pagan por tener este servicio. Vale, ¿cuáles son las consecuencias de la prostitución y la explotación sexual para la salud de estas mujeres? Pues bueno, las consecuencias son varias, ¿vale? Sobre todo a nivel emocional, ¿vale? Y a nivel físico también, ¿no? Pero un estudio de la organización Stolen Smile demostraba que el 95% de las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual han sufrido violencia. O sea, eso por supuesto es innegable, ¿vale? El 58% de ellas sufrían lesiones físicas. 8 de cada 10 reportaban fuertes dolores de cabeza. El 60% sufrían dolor pélvico e infecciones ginecológicas. Y luego un 56% tenían trastornos de estrés postraumático y un 38% habían tenido ideas de suicidio. Y un 95% padecen de depresión, ¿vale? Esto es lo que ocurre con mujeres que son víctimas de trata y con mujeres que no lo son pero están en situación de prostitución, ¿vale? Luego veremos datos en cuanto a esto que eh, está demostrado que las mujeres que ejercen prostitución tienen daños emocionales como los veteranos de guerra, ¿vale? O sea, el estrés postraumático que sufren estas mujeres se queda para siempre con ellas, o sea, no termina cuando estas mujeres dejan de ejercer la prostitución, no termina, esas secuelas psicológicas les van a acompañar para siempre, ¿vale? Son mujeres emocionalmente muy, muy dañadas y estigmatizadas, además. Vale, como os decía, ¿vale? Los datos que estábamos comentando, el 68% de las mujeres en situación de prostitución experimentan estrés postraumático de una intensidad similar a la de excombatientes o personas que han sufrido torturas, ¿vale? O sea que siempre que es como muy visual, pues las secuelas de guerra, ¿no? Pero nadie se para a pensar y nadie se lo cuestiona, pero nadie se para a pensar ni se cuestiona qué es lo que sienten estas mujeres cuando están en situación de prostitución. Luego, entre el 60 y el 80% de las personas en situación de prostitución son sometidas regularmente a violencia física o sexual. Luego, este es otro problema con el que nos encontramos, ¿no? ¿Cuántas mujeres en situación de prostitución son violadas y, por supuesto, no denuncian? Y cuando alguna se atreve a denunciar, también se pone como en duda, ¿no? Como, pero ¿a una puta la violan? ¿No? Pues sí, a una puta la violan. Y entonces ellas también, en ese sentido, se encuentran también desamparadas, porque claro, si a veces cuesta que crean a una chica normal que ha sido violada o ha sido abusada sexualmente, imaginaos cuando ejerces prostitución, ¿no? Que tu testimonio todavía se va a cuestionar más. Y es como, bueno, si te pagó, si estás ahí, ya sabes qué puede pasar. Entonces, están expuestas muchísimo, muchísimo más. Y luego las personas en prostitución se encuentran en una tasa de mortalidad entre 10 a 40 veces superior a la media. Yo no conozco ninguna profesión que tenga esta tasa de mortalidad, ¿vale? Primero entendiendo que no consideramos la prostitución como una profesión, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Entre 10 a 40 veces superior a la media, esto es una barbaridad. O sea, la violencia que sufren estas mujeres es absoluta. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Bien?
queréis, ya sabéis, me vais parando, que si no me voy a embalar. Vale, y aquí es cuando vamos a hablar un poquito del consumo de drogas en contextos prostitucionales, ¿vale? Los puteros. Y además hoy me ha venido como anillo al dedo porque hoy he tenido una cita con una mujer y justo me comentaba esto. Ella no es víctima de trata, pero ejerce pues por lo que ejercen la grandísima mayoría porque su situación socioeconómica no le permite otra cosa, es una mujer colombiana, no tiene papeles, está de forma irregular, vive aquí con su hija, entonces la única forma de poder llegar a fin de mes y de ganarse la vida es ejercer prostitución, ¿vale? Ejerce en un piso y justo me comentaba esto, que ella nunca ha consumido drogas, que le dan pánico las drogas, pero que se ve obligada por los puteros a consumir, por los puteros y por las proxenetas que están en ese piso y que se lucran, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el caso de esta mujer, ella de cada servicio se lleva un 60%, el otro 40% es para las proxenetas, ¿vale? Además de pagar la habitación. Entonces me contaba justamente eso y que se siente obligada tanto por los puteros como por las proxenetas en este caso para consumir cocaína. Me dice que la marihuana, por ejemplo, que ya por ahí no pasa porque sí que se siente mucho más, pero que la cocaína la obligan a consumir y claro, imaginaos, si además de estar ejerciendo prostitución en contra de tu voluntad, o sea, no siendo víctima de trata, pero al final sí, en contra de tu voluntad, o sea, lo haces por tu situación de necesidad. Si además tienes que estar obligada a consumir drogas, teniendo miedo a las drogas, o sea, es que la situación, el colapso mental de esas mujeres es atroz, ¿no? O sea, no lo sé, porque, y además si tienes miedo a consumir esas sustancias, si no sabes qué reacción van a tener en tu cuerpo, o sea, es un doble miedo. Miedo al putero, porque no sabes lo que te puede hacer, y miedo a la reacción que esa sustancia que consumes te puede dar, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿por qué el consumo de drogas en contextos prostitucionales? Pues bueno, por varios motivos, ¿vale? Como vemos aquí en la diapositiva, los puteros usan diversas sustancias para estar más eufóricos, pues para aguantar más o para mantener relaciones sexuales durante más tiempo, no lo sé, pero lo que sobre todo, ¿vale? Es para poder ejercer también más poder hacia las mujeres. Si ellos están habituados a ese consumo, desde luego que la reacción en su organismo no va a ser la misma que la de una mujer que se ve obligada a consumir y que de normal no consume, ¿vale? Su capacidad de reacción va a estar mucho más limitada. Y entonces, ¿por qué recurren los puteros? Pues bueno, pues por no consumir en solitario. También lo hacen por la relación que existe, ¿no?, entre la pornografía y la prostitución, como que el porno también vende una imagen de la mujer o de la mujer en prostitución como morbosa, viciosa, ¿no? Que va un poco todo ligado, pues métete coca, que lo vamos a pasar mucho mejor, un poco esa imagen que se vende también un poco en el porno y no en el porno, sino porque la imagen también que se da de la prostitución en la televisión, pues no sé, es Callejeros y Samantha 21 días. Ya os aseguro que no es la realidad, ¿vale? No, no es la realidad de las mujeres en prostitución. Y luego, sobre todo, también ellos con la idea de estar fantaseando, ¿no? De que no estoy pagando a cambio de sexo, ¿no? Que esto es algo que estamos haciendo los dos, nos estamos divirtiendo, nos estamos metiendo coca, pues al final es como más social, ¿no? Una relación más de alterne, un poco por disociar. No sé si conocíais el fenómeno fiesta blanca. Pues la fiesta blanca es esto, ¿no? Son fiestas donde el putero ofrece consumir estas sustancias también a las mujeres, pues lo que hablamos, con el objetivo de conseguir una mayor desinhibición en el sexo, ¿no? Y, y ya no solo por los puteros, sino como comentaba antes, también es inducido
por los proxenetas. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Como parte del servicio, ¿no? Porque si los puteros quieren que la mujer consuma, van a tener que pagar más, ¿vale? Para que la mujer acceda a consumir, entonces es como un plus. Y luego además porque al final crean adicción a esas mujeres a la droga y entonces esa deuda va a aumentar, ¿vale? No solo me debes pasta por haberte traído a España, sino me debes pasta porque te estoy subvencionando la droga. Droga a la que me has obligado tú a engancharme. ¿Vale? Para que os pongáis un poco en situación cómo es el funcionamiento de este fenómeno. Y luego, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que el abuso de estas sustancias pues es un gran peligro para las mujeres que ejercen porque les incrementa las posibilidades de agresión, por lo que hablábamos, ellos se pueden volver y se vuelven más violentos y ellas tienen una capacidad menor de reacción, ¿vale? Y más si no estás habituada a consumir ciertas sustancias, tú no sabes la reacción que puede tener en tu organismo y no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces es un arma de doble filo, siempre en beneficio del hombre. A él lo hace más poderoso, por decirlo de alguna manera, más agresivo, y a ella la convierte, la pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿vale? Y luego, pues lo que hablamos también, sobre todo eso, el problema de engancharte a la droga, o sea, mujeres que nunca habían consumido y que por supuesto nunca se habían planteado consumir prostitución, o sea, consumir drogas en contextos de prostitución, pero que la situación es esta y no pueden elegirlo, ¿vale? Con esta chica que os cuento yo hoy, pues estábamos como pensando trucos para que no para que pudiera evitar el mayor número de rayas posible. O sea, pues, no sé, yo le decía, pues sopla o retíralo con el dedo, ¿no? O sea, cualquier truquillo que le sirviera para no tener que consumir. Pero claro, ella me decía, tengo miedo a que el hombre se dé cuenta de que no me he metido la raya y encima se ponga más agresivo porque al final él está perdiendo dinero, ¿no? O sea, imaginaos la situación de esa mujer, tiene miedo por todos los lados. Entonces son situaciones realmente muy complicadas. Vale. Como comentaba antes también, la trata de personas y el tráfico de drogas va muy unido, ¿vale? Cada vez es más común que las redes de trata de personas se dediquen también al tráfico de drogas y que obliguen a las mujeres a vender a los puteros o a hacer de mulas, ¿vale? Esto también es importante, pues quizás además de traerlas a España para prostituirlas, aprovechan y las traen con un cargamento de coca, ¿vale? O sea, se aprovechan de ellas doblemente, por decirlo así, ¿vale? Y bueno, como os comentaba al principio, la mayoría de identificaciones de víctimas de trata realizadas en Zaragoza en estos últimos años van vinculadas a la desarticulación de redes de tráfico de drogas, ¿vale? Estos delitos van muy unidos. Y luego los propios proxenetas, como parte del servicio, como os comentaba, siendo este mejor pagado, pues fomentan una estrategia disociativa para intentar moderar las consecuencias, ¿no? Las consecuencias emocionales o también usándolo como una estrategia de coacción. Lo que comentábamos, de este modo, ¿qué ocurre? Pues que desarrollan dependencia a las sustancias y aumentan su deuda, ¿vale? O sea, tampoco ellas pueden decidir si consumir o no, porque en la mayoría de casos son los proxenetas quienes les obligan a consumir porque así sacan mayor rentabilidad de ellas, ¿vale? Si les están obligando a atender a, no lo sé, pero sí, a 15 hombres al día, ¿vale? Las drogan para que no paren, o sea, 15 hombres o más, ¿vale? Para que las están continuamente prostituyendo, continuamente las están explotando, ¿vale? Entonces les obligan a consumir cocaína para que ellas también aguanten, hasta que el cuerpo no pueda más y diga basta, ¿no? Pero mientras tanto, drogas, para que el ritmo no pare, porque una hora de una mujer que no atiende a un putero es dinero perdido para ellos, ¿vale? Entonces es un poco el pez que se muerde la cola.
Y ahora os voy a leer un fragmento de un libro que se llama El proxeneta, que es de un hombre que fue muchísimos años traficante, que traficó durante muchísimos años con mujeres y ahora, bueno, supuestamente se ha reinsertado y ha escrito un libro y va dando charlas. No sé, ya ahí dejo a vuestra libre opinión la opinión sobre este ser humano, pero bueno, y dice lo siguiente, ¿no? La trata genera más dinero en el mundo que la droga, es normal. El doble reto de los dueños de la droga, de los grandes cárteles, no era solo producirla, sino sobre todo enviarla a los destinos donde se consumía, maquinando toda suerte de complejos procedimientos. La droga tiene que pasar las fronteras ocultas y no es sencillo, como tampoco lo era que el dinero de la venta de esa droga, que se recibía en el país donde la compraban, volviera al país de origen. En la prostitución, la materia prima son las mujeres, un coste tan bajo y su transporte tan sencillo gracias a la colaboración de las mujeres que el negocio no tenía parangón. ¿Vale? Entonces, para que lo entendáis, al final es muy sencillo traficar con mujeres. Las metes en un avión, visado de turista y fin de la historia. ¿Vale? No es lo mismo que transportar kilos y kilos de cocaína, que si te paran estás jodido. Pero si montas a 10 mujeres en un avión, y, o sea, todo normal, con su visado de turista, pues es que nadie va a sospechar, ¿no? Entonces es muchísimo más sencillo traspasar las fronteras de este modo y traficar de este modo con las mujeres, ¿no? Y luego lo que hablamos también en estas mujeres surge muchísimas veces el sentimiento de culpabilidad, de decir es que me lo merezco, ¿no? Yo me dejé engañar, fui tonta, pues me merezco lo que me está pasando. Y luego lo que pasa mucho con mujeres de países del este, la figura del lover boy, no sé si la habéis oído esta palabra. Vale, el loverboy es una figura que se está conociendo bastante, pues son las propias parejas, ¿no? de estas chicas, pues las seducen allí, en Rumanía, en Bulgaria sobre todo, se hacen novios y entonces pues lo típico, vamos a España, que te consigue un trabajo de modelo, que allí podremos vivir mejor, o sea, de verdad, lo que pasa en las películas es la realidad y muchas veces creedme que la realidad supera la ficción. ¿Vale? Entonces son los propios maridos o las propias parejas quienes explotan y prostituyen a estas chicas, ¿vale? Y luego, o sea, también en mujeres más mayores de países del este, pues que ya tienen como una vida más normalizada aquí en España, también ocurre. O sea, yo he ido al polígono, que voy aquí al polígono de Cogullada, donde todas las mujeres que están allí son mujeres del este, ¿no? Y muchas veces el propio chulo es su marido, ¿no? Están allí y ellas, no, es que viene a protegerme para que no me pase nada. Coño, pero si te ha metido él en esto, ¿no? O sea, esa doble moral que para ellas es muy difícil de ver, es muy difícil de entender que están siendo explotadas y que lo que está ocurriendo no es lo normal, ¿vale? No es el amor romántico de que tu marido te está protegiendo y tú haces todo por mantener a tu marido y a tu familia, no. Eso no es así, no deja de ser una situación de explotación por parte de tu marido hacia ti. Vale, pero eso es muy difícil cuando trabajamos con mujeres que están en situación de trata, que ellas mismas se reconozcan como víctimas, ya sea por tema cultural, también en muchos casos con las mujeres africanas. Por tema cultural es muy difícil porque en muchas ocasiones son vendidas por sus propias familias. Entonces, imaginaos lo difícil que tiene que ser aceptar o asumir que tu propia madre, tu tía, tu tío te ha vendido para eso. Entonces es complicado abordar el tema. Pero bueno, ocurre y trabajamos en ello, ¿no? Vale, además de las causas que hemos comentado antes sobre el consumo de por qué existe este consumo tan elevado en los contextos de prostitución, pues bueno, otras de las causas sería la estrategia de disociación que hacen estas mujeres, ¿no? Pues consumen para evadirse de la situación en la que se encuentran, para afrontar las propias consecuencias de estar en prostitución, ¿no? Para
olvidar el asco que me doy, para olvidar la mierda de vida que tengo, para olvidar todo lo que vivo día a día. Y también por ellas, un poco, pues, como comentábamos antes, para que, para que parezca ocio, ¿no? Pues si me tomo una copa y me meto una raya en el bar, en el club, pues ya no parece todo tan frío, ya no parece que me están prostituyendo, ¿no? Sino que, bueno, pues es un ligue, ¿no? Es un poco, pues eso, esa estrategia de disociación absoluta que estas mujeres hacen, ¿vale? Porque, pues eso, lo que comentábamos, para ellas es muy duro y entonces, pues, ¿cuál es su forma de evadirse un poco de la realidad? Pues meterse cocaína, fumar porros y sobre todo consumo de alcohol, ¿vale? Es lo que más se consume en contextos de prostitución, el alcohol y luego la cocaína también, pero así como más de diario podríamos decir, ¿no? De forma más habitual, el alcohol es consumido por estas mujeres en grandes cantidades, en algunas ocasiones, pues por eso, para olvidar, ¿no? O para disociar, sobre todo a la hora de tener que atender a los puteros. Vale, como comentábamos antes, pues ¿cuáles son las consecuencias de este consumo? Pues una peor capacidad de negociación de los servicios sexuales, mayores prácticas de riesgo, pues si el putero se quita el condón, yo seguramente no me voy a enterar, más violencia, ¿vale? Mayor vulnerabilidad, pérdida de control de la situación, lo que comentábamos, más poder para el putero, más vulnerabilidad en la mujer, más disponibilidad horaria, no cuidar los descansos, no dormir, no comer y lo que comentábamos, ¿no? Y así atender a más puteros, que el ritmo no pare, ¿no? Da igual si no comes, si no duermes, drógate y lo vas a aguantar y vas a generar mucha más pasta. Otra de las consecuencias más graves, pues la drogodependencia que se crea, ¿no? Y la mayor deuda que adquieren estas mujeres con los proxenetas. Eh, Menores ingresos económicos, porque al final, si tú consumes, la cocaína no es barata. Entonces, si tú consumes, vas a gastarte mucho dinero, o más que gastar lo que hablamos, tu deuda va a aumentar. Entonces, es como un círculo que nunca va a terminar. No vas a dejar de ejercer prostitución porque me debes mucha pasta, porque te has enganchado a la coca, para pagar esa coca tienes que seguir prostituyéndote, ¿no? Entonces, eso nunca va a terminar, porque es como el pez que se muerde la cola. Ya se encargan los proxenetas de que las mujeres, eh, de que nazcan estas adicciones, ¿no? Luego, para ellas también, ¿qué supone? Pues una doble exclusión social. ¿Por qué? Porque si las mujeres en prostitución ya están lo suficientemente estigmatizadas, ¿no? Y excluidas, imaginaros una puta yonki, para que nos entendamos, ¿no? Hablando mal, pero hablando claro. Pues entonces es un doble estigma y una doble exclusión para estas mujeres. Hablamos, pues más estigma social y se señala más, pues eso, del imaginario de lo que es una mujer en prostitución, ¿no? Que quizás sí que todavía está esa idea de, pues bueno, de la mujer yonki, ¿no? Mujer adicta a las drogas que se prostituye para costearse la adicción. Pues eso no es lo que ocurre, ¿vale? Como hemos comentado antes, casi el 90% de las mujeres que ejercen prostitución actualmente en España lo hacen siendo víctimas de trata. Vale, vamos a comentar las tres sustancias más consumidas, ¿vale? Que son el alcohol, el cannabis y la cocaína. En cuanto al alcohol, pues los efectos a corto plazo sobre el organismo, pues irritación de la mucosa estomacal, trastornos de la visión, reflejos, pensamientos y del habla, intoxicación aguda, agitación, riesgo de muerte por paro respiratorio. Sobre nuestro comportamiento, pues desinhibición sobre todo en las relaciones sociales, sensación de euforia, disminución de la habilidad para conducir, posibilidad de realizar actos violentos, disminución del riesgo para prácticas sexuales, ¿no? No somos tan conscientes de lo que está bien o de lo que está mal. Eso como a corto plazo, ¿no? ¿Qué nos encontramos a largo plazo? Pues sobre nuestro organismo, pues psicosis, encefalopatías, gastropatías y sobre todo no lo más grave, pero la dependencia física, ¿no?
Y luego, sobre el comportamiento a largo plazo, pues aumento de la posibilidad de accidentes, perturbaciones de las relaciones sociales y familiares, agresividad e irritabilidad y mayor porcentaje de suicidios, ¿vale? Vámonos a la cocaína. Pues efectos a corto plazo sobre nuestro organismo. Pues la cocaína es estimulante, ¿no? Disminución de la fatiga y del hambre. De ahí, pues, utilizarla para eso, para que las mujeres no duerman y que tampoco necesiten comer, que estén continuamente haciendo dinero, como si fuesen máquinas. Puede producir sensación de aumento de la fuerza y la viveza mental y puede producir intoxicación aguda. ¿Qué es lo que nos provoca el consumo de cocaína en nuestro comportamiento? Pues es euforizante, ¿no? Sensaciones de viveza y desvelo. En grandes dosis produce una intensa sensación de euforia y excitación y, por supuesto, la agresividad. Efectos a largo plazo sobre nuestro organismo, la delgadez, hepatopatía, psicosis, luego, dependencia física. No queda claro en el consumo de cocaína, pero sí una dependencia psicológica, por supuesto. Y luego sobre el comportamiento, pues irritabilidad, agresividad, comportamiento antisocial, dependencia psíquica, conductas delictivas, depresión cuando no se consigue la sustancia, ¿vale? O sea, porque la cocaína es uno de los efectos que tiene es ese, o sea, que cuando la estás consumiendo estás en lo más alto, pero luego la resaca de cocaína es mortal. O sea, bajones absolutos, ¿vale? Pues estados depresivos, entonces es como las dos caras de la moneda, ¿no? De cuando la consumo soy la polla, pero cuando tengo, al día siguiente mi resaca es mortal, ¿no? Porque me drogué, que he hecho, no me siento nada bien. Entonces nos encontramos ante esas situaciones. Y respecto al cannabis, pues bueno, los efectos a corto plazo en nuestro organismo sería el aumento de las pulsaciones cardíacas, enrojecimiento de los ojos, disminución de la fuerza muscular, intoxicación aguda, paranoias, ilusiones, delirios. Vale. Sobre el comportamiento, pues en pequeñas dosis una sensación de alegría o euforia, en pequeñas dosis. Pero claro, ya cuando hablamos de un consumo más elevado, pues nos encontraríamos con las alteraciones de la percepción del tiempo, confusión mental y ansiedad. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del consumo de cannabis? Pues posibles alteraciones cromosómicas, alteraciones en la respuesta inmunitaria, similares a efectos de lo que produce el tabaco, dependencia física. ¿Vale? Y sobre nuestro comportamiento, pues puede desencadenar en brotes psicóticos en sujetos con predisposición. O sea, si son mujeres que tienen ya esa predisposición genética, pues tienen mayor probabilidad. Hola, ya estoy aquí. Se me ha ido. Esperad que vuelvo a compartir. ¿La veis otra vez? Sí, Vale, genial. Perdón, es que no tengo muy buena conexión. Vale, vale, estábamos hablando sobre los efectos, ¿no? A largo plazo del consumo de cannabis. Pues eso, que puede desencadenar en brotes psicóticos y más si algunas mujeres ya tienen la predisposición genética, ¿no? En que esto ocurra. Luego produce una dependencia psíquica, memoria cada vez más debilitada, falta de interés. Como os digo, el consumo más habitual en mujeres en situación de prostitución es el alcohol, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no se consuma cocaína o cannabis, también se consume. Pero como el alcohol en general está mucho más aceptado socialmente, ¿no? Y no se considera tan peligroso o no se considera un problema, ¿no? Entonces esta es como más fácil de acceso también. Y sobre todo por eso, porque está como socialmente mucho mejor aceptado, ¿no?
Yo vivo en un pueblo y la gente no entiende que beberse 3 cervezas todos los días es alcoholismo. No, pues yo voy al bar y me echo 3 cervezas. No me voy borracho. Ya, es que ser alcohólico no implica estar borracho. O sea, pero la gente no entiende eso, no entiende que tú te bebes 3 cervezas todos los días y que eso es alcoholismo. Porque pues asocian al alcohólico a, no sé, al que tiene una botella de whisky en la mano y está tirada en un banco, ¿no? Y no es eso el alcoholismo, no es esa la... Entonces, no se asocia, es eso, no entienden que eso es ser alcohólico, ¿no? Que consumir alcohol todos los días es un problema, pero como a priori no le supone un problema en su vida diaria, pues no lo entienden como el alcoholismo, pero es alcoholismo. Entonces, bueno, ahí también creo que la sociedad todavía tenemos un papel importante en ese sentido, ¿no? En darle la importancia que tiene al consumo de alcohol, que parece que se hacen sobre todo campañas hacia el cannabis o la cocaína, que sí, que por supuesto, pero también el alcohol, ¿no? Porque además es una droga legal, no deja de ser una droga y es legal. Y es muy fácil conseguirla y lo que hablamos, muchísimo mejor aceptada, entonces está como más escondida. Vale, y aquí entramos un poco para terminar, ¿no? En cuál es el papel de vuestro papel como futuras profesionales, ¿no? En la detección y la prevención de este consumo. Pues si llega una mujer a consulta, pues un cambio brusco en el cuidado y aseo personal, trastornos del sueño con insomnio, pesadillas y temblores, pérdida de peso o apetito excesivo, disminución de la comunicación verbal y afectiva, cambios bruscos de humor, pérdida de responsabilidad, no atender las citas, ¿vale? Falta de memoria, no acordarse de cosas muy concretas, ¿no? Pues de fechas muy significativas o de lugares, que estén como más irritables, ¿no? Y luego, sobre todo, los trastornos asociados a la salud mental. Yo lo que sí que os animo es que no os cortéis, ¿vale? O sea, que no tengáis problema en preguntar, porque al final estáis estudiando medicina, ¿no? Pues entonces, que no os cortéis, o sea, que si una mujer llega a consulta, primero, si tenéis sospechas de que ejerce prostitución, preguntadlo, porque muchas veces ellas, por vergüenza, no lo dicen, ¿vale? Pero vosotras preguntadlo. Si luego ellas no lo quieren contar, ese ya es su problema y están en su derecho. Pero quizás si desde el lado profesional les damos ese empujón, ¿vale? Para ellas también resulte más sencillo abrirse. Yo, cuando atiendo a las mujeres, porque en Médicos del Mundo también tenemos consulta sanitaria de personas voluntarias para atender a personas que no tienen la tarjeta sanitaria y que no tienen acceso al Sistema Nacional de Salud. Yo les digo, si tenéis, cuando tengáis, porque algunas vienen a hacerse algunas pruebas que tienen tarjeta sanitaria, pero por vergüenza, por estigma, no quieren contarlo en sus centros de salud. Y yo les animo siempre, les digo, por supuesto, es vuestra decisión y nadie tiene por qué saber que ejercéis la prostitución si vosotras no queréis. Pero yo siempre les animo porque al final tu médica o tu médico es una persona con la que tienes que tener confianza, ¿no? Y poder, y sobre todo porque son mujeres muy preocupadas generalmente por su salud, sobre todo, pues eso, temas de enfermedades de transmisión sexual, yo qué sé, necesitan, o sea, que ellas quieren continuamente realizarse citologías, ¿no? Porque claro, están en continuo, tendré algo, no lo tendré. Entonces, yo siempre les animo a que con sus médicas o médicos de cabecera sean sinceras, pero por supuesto, esto es una decisión personal y tampoco la médica o el médico tiene por qué saberlo, ¿no? Pero sí, por eso os digo que si vosotras, cuando una persona acuda a la consulta, tenéis sospechas, preguntadlo, ¿vale? Porque quizás para ella sea una liberación. Decir, pues sí, mira, y ya pueden hablar con mayor libertad, ¿no? Y entonces, una vez que ese vínculo de confianza se haya creado, luego, si notamos signos de alarma de este tipo, sea más fácil la intervención con esta mujer, ¿no? Porque si tú sabes que ejerce prostitución y tienes sospechas de que puede estar induciéndose en el mundo del consumo de drogas,
pues quizás también para vosotras sea más fácil abordar el tema, ¿no? Yo entiendo que en el mundo de la prostitución, pues los puteros a veces os obligan a consumir, ¿no? Que ellas vean que vosotras conocéis el tema, ¿no? Que no es algo desconocido para vosotras, porque para ellas también va a ser mucho más sencillo el abrirse y el expresaros cómo se sienten. Entonces yo siempre os animo a eso, que no os cortéis y preguntéis, porque también para vosotras os va a facilitar una intervención y es importante, yo creo, conocer si una mujer puede estar en situación de prostitución o siendo víctima de trata, ¿vale? Que eso también es importante. Y una pregunta, Sí, porque sí que ocurre que en muchos casos van acompañadas al médico por el proxeneta, ya sea con la excusa, por ejemplo, de que no hablan bien el idioma o no sé, o sea, y tienes dudas en plan, no sé, ¿qué podrías hacer como para conseguir hablar con ella si, por ejemplo, si te dice que no quiere que la otra persona se vaya de la consulta? ya. Ahí lo tenemos más complicado. Nosotras lo que hacemos, si alguna vez han venido a nuestra sede a Médicos del Mundo para una entrevista, yo siempre digo, no, ella entra sola. O sea, yo me opongo, ¿vale? Siempre, no, ella tiene que entrar sola. Y si por tema de idioma, pues yo no te preocupes que me apañaré. ¿Vale? Entonces, también, pues eso, tener un poco esa picardía, ¿no? De decir, no, es que esto es privado, tiene que entrar sola. Y si os ponen la excusa del idioma, pues da igual, nos apañamos con el traductor, o sea, nosotras tener ahí un poco más de picardía pues para eso, para crear ese espacio de confianza. También os digo que el 99% de las mujeres que están en situación de prostitución no os lo van a reconocer, ¿vale? O sea, en situación de trata, perdón. No os lo van a reconocer quizás la primera consulta. ¿Por qué? Porque tienen miedo, obviamente, y más si el proxeneta, el traficante, está fuera esperando. Pero entonces sí que tenemos que buscar esas estrategias para que ellas entren solas. Y por eso también creo que es muy importante el papel de traductores en los centros de salud, ¿no? Porque ya no solo para mujeres en situación de prostitución, pues para cualquier tipo de persona extranjera que no maneje el idioma y joder, poder expresarte con tu médica, pues es importante, ¿no? Pero entonces eso, necesitamos buscar estrategias para que esa persona logre entrar sola a la consulta. Si tenemos esas sospechas, ¿no? Si vemos que son dos personas completamente normales, que ojo, nos pueden engañar, pero si hay esa sospecha, es mejor que busquemos esas estrategias para lograr que la mujer entre sola. Ya entiendo que muchas veces es complicado, ¿eh? Lo entiendo y contamos con ello. Vale, y entonces, la prevención y el abordaje, pues bueno, los colectivos en situación de exclusión han sido y son uno de los segmentos poblacionales más castigados por las drogodependencias, ¿vale? El fenómeno de la prostitución se considera un colectivo en exclusión social y, por tanto, es necesario el abordaje por parte de los y las profesionales sanitarios, ¿vale? O sea que esto que os comentaba es por eso importante, porque son personas que al final están doblemente excluidas por consumo de adicciones y por encontrarse en situación de prostitución. Lo que os comentaba, preguntar siempre si vosotras consideráis que puede encontrarse ante una situación donde exista un consumo abusivo, preguntarle, o sea, no os cortéis, ¿vale? El abordaje, lo que comentábamos desde la igualdad, el respeto y la confianza es fundamental para trabajar con mujeres en contextos de prostitución, porque son mujeres más que no es que sean desconfiadas, es que tienen miedo. Entonces, es difícil que al principio se abran, ¿no? Pero si vosotras las tratáis de iguales y sobre todo eso, les mostráis que tenéis conocimiento del tema, os va a resultar mucho más sencillo intervenir con ellas, ¿vale? Y luego, si vosotras desconocéis recursos especializados para abordar el tema de la drogodependencia, pues no pasa nada. O sea, derivar a recursos sociales especializados, tanto especializados en prostitución, ¿no? o en consumo de drogodependencias, pero ya os digo que el abordaje es diferente.
Es diferente una adolescente una vida normal, por entenderlo así, que es adicto al cannabis, el abordaje va a ser diferente que una mujer que es adicta a algún tipo de sustancia que está ejerciendo prostitución, porque obviamente la situación es distinta. ¿Vale? Entonces, ahora que nos conocéis, que conocéis médicos del mundo, pues derivárnoslas a médicos del mundo, derivarlas a Fogaral, que son las compañeras de Cáritas que también trabajan con mujeres en situación de prostitución, ¿vale? O sea, que no os quedéis ahí, que no os quedéis en la consulta, que exploréis y que os informéis. Y luego, sobre todo, es importante entender que muchas veces se van a negar o a hablar del tema o a asumirlo, ¿vale? Pues si no quiere que ese tema se trabaje ahora, no pasa nada. O sea, hablarle igualmente de las diferentes opciones que tiene, de teléfonos, pues entregarle el teléfono de las organizaciones, porque quizás ahora no sea el momento, pero quizás más adelante sí que esa mujer se plantee y diga, oye, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que tengo un problema de adicciones y lo quiero solucionar. Y si vosotras hace 3 meses ya les disteis esas nociones, ¿no? Pues quizás hace 3 meses no las cogieron, pero ahora las cojan y decidan dar ese paso y ponerle solución, ¿vale? O sea, a lo que me refiero, que aunque veáis a una mujer que está como muy reticente, si sabéis que existe ese consumo y ahora la veáis muy reticente, da igual. Vosotras darle la chapa, porque seguro que luego lo va a pensar, ¿vale? Y quizás ahora no sea su momento, pero más tarde sí. A nosotras nos pasa en muchas ocasiones con mujeres que están siendo víctimas de trata, que ahora no es su momento, pero luego sí se sienten más preparadas y deciden comenzar ese proceso, ¿no? Pues con esto un poco lo mismo. Al final está claro que son temas que solo se pueden abordar y trabajar si la persona está dispuesta. Si no, no hay nada que hacer, está claro. Pero por eso os digo que no perdáis la oportunidad de informarles, ¿no? Porque no sabemos quizás ahora no, pero dentro de un tiempo sí. Y ahí está vuestro consejo y ahí están vuestras indicaciones. Y luego, pues, algunos recursos para que los conozcáis, pues el Plan Nacional de SIDA y luego el CEMAPA, que es el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones, ¿vale? Es un recurso del Ayuntamiento de Zaragoza, público y gratuito, y en el que trabaja un equipo multidisciplinar que cuenta con psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, educadores y personal administrativo, ¿vale? Y este recurso está dirigido a personas y o familiares con problemas asociados a conductas adictivas, ¿vale? No solo trabajan con la persona que tiene la adicción, sino también con sus familiares porque eso es importante. Y luego está Consumo Conciencia, que es el programa de reducción de riesgos de la asociación Dos Dedos de Frente, ¿vale? Que también está asociado al uso de sustancias psicoactivas y en particular pues a las llamadas drogas por su situación de ilegalidad. ¿Vale? Entonces, eso, que os informéis, que conozcáis recursos, que aunque obviamente no podemos llegar a todos, o sea, porque no podemos saber de todo, pero sí que está bien que ya que vosotras sois como el primer filtro, digamos, cuando llegan a consulta, pues que conozcáis estos recursos y podáis tirar de ellos, si creéis y tenéis sospechas de que puede haber mujeres en esta situación, ya sean víctimas de trata o mujeres en prostitución adictas a sustancias, ¿vale? O sea, el consejo era para las dos cosas, lo que os comentaba. Mujeres que están en situación de prostitución, para que nos las podáis derivar a médicos del mundo, para que nosotras comencemos un plan de intervención con ellas, o mujeres que además de estar en situaciones de prostitución, tienen algún tipo de adicción, ¿vale? Y bueno, nosotras estamos en la calle Calatorao, aquí en Zaragoza, al lado de Conde Aranda, y ese es nuestro teléfono, tanto el fijo como el móvil. Y yo ya he terminado. Muchísimas gracias. No sé si os apetece hacerme alguna pregunta o compartir alguna opinión. Gracias. Voy a pasar por el chat, antes de iros, por favor, dos formularios que para que os cuente la asistencia tenéis que rellenar ambos, ¿vale?
Genial. ¿Alguna quiere preguntarme algo? Aprovecharse de mí ahora que estoy aquí. Si tenéis, a ver, porque yo entiendo, la prostitución siempre es un tema que genera mucho morbo, eso es así. Y no sé, yo que la vivo de cerca, pues si queréis preguntarme algo también por terminar con con esos estereotipos, ¿no? Con esas cosas que se venden en la televisión, pues para que yo os pueda decir, pues sí, esto es cierto o no, esto es una auténtica absurdez. No sé si tenéis alguna curiosidad o sobre datos, cifras, pues no sé, aprovechaos de mí y preguntarme. Si no, de todas formas, si ahora no os animáis, pero os interesa el tema, pues Elena tiene mi email, ¿vale? Si alguien está interesada, pues Elena os puede pasar mi mail y me podéis hacer la pregunta o si os interesa saber más del tema, ¿vale? Me escribís, oye Silvia, que me gustaría saber más sobre esto y yo sin ningún problema respondo. La verdad es que yo siempre que había pensado en el consumo de drogas en gente en prostitución, siempre lo había asociado sobre todo a la parte de disociación por parte de la víctima, en el sentido de para como superar lo que le está pasando, pero nunca había pensado en el hecho de que eran los propios puteros o proxenetas los que las obligaban. Y no sé, me ha parecido muy curioso. Bueno, y Sí, muy grave, la verdad, pero... sí. Sí, es cierto, sí que a veces pues eso, se tiene la imagen pues, ¿no? De eso, de lo que hablamos, de encima, pues eso, putas y viciosas, ¿no? Pues eso, que consumen, que tal, que se prostituyen para costearse las sustancias y luego, como tú bien dices, pues el tema de disociar, ¿no? De ser ellas mismas quien eligen consumir estas sustancias para obviar un poco, para olvidar lo que están viviendo. Y una vez más se deja de poner el foco en el putero o en el proxeneta, ¿no? Y es el gran porcentaje, es el gran problema que nos encontramos, es ese, que son ellos los que las obligan a consumir. Sí, ya sea pues por el tema de los proxenetas para sacar más beneficio económico o por el tema de los puteros, pues eso para sentirse como un poco más en igualdad de condiciones, ¿no? Sí. Repetir los datos de Zaragoza, ¿cuáles eran? Es que no lo sé bien al principio de la charla. Sí, a ver, es un número aproximado, ¿vale? Pero mira, ahí lo tienes. En Zaragoza se estima que hay unas 1.435 personas ejerciendo la prostitución. Yo voy, a ver, creo que voy a 18 clubes, ¿vale? 18 clubes, eh, 3 zonas de calle y ahora mismo estoy yendo a 5 pisos. Y no voy a todos los clubes, bueno, creo que sí, que a todos sí, pero por supuesto no voy ni a un 0,0001% de los pisos que existen. Con esto que os quiero decir, que hay muchísima gente en prostitución. Hay algunas de las zonas con las que voy, que es por Plaza Roma, en en dos calles hay 8 clubs. En 2 calles así seguidas hay 8 clubs. O sea que es que ni bares, quiero decir, ni bares normales hay tanta cantidad, ¿no? Pues en 2 calles así que están en paralelo hay 8. Es una barbaridad. Y ya, pues eso, ni os hablo de los pisos a los que no tenemos acceso. Es son muchas mujeres, sí, están en esta situación. Lo que os comentaba, pues que uno de los mayores problemas también de la pandemia ha sido ese, el invisibilizar todavía más a la mujer en prostitución, porque como los clubes algunos han cerrado, ¿qué hacen? Se van a pisos donde ahí no hay leyes, por decirlo de alguna manera, no hay restricciones. Entonces es muchísimo más difícil controlar, controlar cuál es el número de mujeres que se encuentran en situación de prostitución.
¿Alguna más? ¿Y vosotros qué hacéis exactamente? Es decir, ¿ves ahí y habláis con las mujeres y les proporcionáis, no que sea apoyo o algo? ¿O también colaboráis con la policía? O no sé cómo va exactamente esto. Sí, no sé. ¿Me oís? Hola, ¿me oís, chicas? Vale, que se me había cortado un poco, pero creo que he oído más o menos la pregunta. Pues mira, Médicos del Mundo lleva con este proyecto desde hace 11 años, ¿vale? Entonces, yo cuando llegué a trabajar aquí ya me lo encontré todo hecho, por decirlo así, pero mi compañera, Erika, que fue la que parió este proyecto, pues al principio era a puerta fría. O sea, lo que nosotras hacemos ahora es voy a los clubs, como os he dicho, a los pisos y a las zonas de calle y le reparto material preventivo, ¿vale? Llevamos unas bolsitas y repartimos preservativos, lubricantes, pues un poco del material preventivo. Y es como la excusa, ¿no? Para abrirnos la puerta. Y entonces nosotras nos presentamos, les explicamos qué somos, qué es Médicos del Mundo y los servicios que desde allí les podemos ofrecer, ¿vale? Como ya os digo, es un proyecto que lleva muchos años, entonces la mayoría de mujeres ya nos conoce, pero siempre hay chicas nuevas, siempre, allá donde voy. Entonces, por eso no dejamos de ir. Primero, por seguir manteniendo ese contacto con las mujeres y luego para eso, porque ahí siempre hay personas nuevas, entonces para que nos conozcan, ¿no? Para que conozcan que somos un recurso, los servicios que les podemos ofrecer y que pueden acudir a nosotras. Porque claro, hay mujeres que están completamente solas también, muchas veces mujeres de otros países, entonces no conocen nada y entonces pues bueno, ir para nosotras es nuestra manera de que nos conozcan. Y luego allí hacemos talleres de diferentes temas, ¿no? Cuando voy, les doy así también una charlita, pues hablamos de diferentes temas, ya sea más temas sanitarios, pues sobre salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, consumo de drogas, a temas más sociales, les explico cómo pueden regularizar su situación administrativa. Hablamos también de salud emocional, ¿no? Entonces, cada día que voy hablamos sobre un tema y por supuesto de lo que ellas quieran hablar. ¿Y alguna vez habéis tenido problemas por parte de los clubes que nos dejan entrar? Yo no, o sea, yo no he tenido ningún problema nunca. Bueno, miento, una vez eh, se me puso un poco chulo el camarero, no sé si solo era camarero o también era dueño, pero porque yo creo que justo fue porque Erika, mi compañera, había salido en Antena Aragón haciendo un reportaje y entonces, claro, pues hablamos de puteros, de proxenetas, entonces yo creo que se ofendieron un poco. Cuando le dije que venía de Médicos del Mundo me tuve que volver, porque me dijo que no me quería ver ni en pintura, básicamente. Pero de forma general, no. He de reconocer que es la parte que menos me gusta de mi trabajo porque es ser amable con el proxeneta o dueño del local, porque al final a mí me interesa seguir entrando a esos lugares por las mujeres, no por ellos, por supuesto, pero yo tengo que ser amable con ellos porque son ellos los que me van a permitir o no la entrada. Y entonces te diría que es la parte que menos me gusta de mi trabajo, el tener que ser amable con ellos. Y muchos se hacen los graciosos y encima me piden condones. Y es como, no voy a darte. Me encuentro un poco de todo, pero esa es la parte que te diría que menos me gusta de mi trabajo, el tener que ser amable con ellos. No sé, ¿alguna cosita más que queráis saber? No sé. Bueno, pues yo creo que si no tenéis ninguna ninguna duda ninguna duda más, lo vamos a terminar porque yo ya os he contado todo lo que os tenía que contar hoy. Pues muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a Muy vosotras. guay.
me alegro. Es un tema que siempre despierta interés y no sé, es que creo que es un tema muy desconocido, muy tabú y lo que os comentaba, lo poco que se habla no es real, o sea, no es la realidad, ¿no? Pues lo que te digo, pues un Samantha 21 días, que encima es prostitución de lujo, entonces se da una imagen que no es, o un callejeros, no, no se conoce la realidad del fenómeno de la prostitución, no. Así que creo que es importante ir haciendo estas charlas y estas actividades y que se vaya conociendo la realidad, ¿no? de este fenómeno y sobre todo de estas mujeres. Y que por supuesto al final, para que esto termine,